Nunca imaginé que tendría el valor de hablar de esto públicamente. Pero después de lo que pasó la noche de mi 38 cumpleaños, me di cuenta de que necesitaba compartir mi historia. Allí estaba yo, con la mujer a la que había amado durante más de una década, en la habitación de un hotel de 5 estrellas que había reservado especialmente para la ocasión. Todo era perfecto. Champán, música suave, su mirada diciéndome que me deseaba. Y entonces no pasó nada. Literalmente nada. Por tercera vez consecutiva. Primero vi en sus ojos la confusión, luego la frustración disimulada y, finalmente, esa sonrisa forzada de «no pasa nada, no hay problema». Pero sí había un problema, un gran problema. Algo en mí había muerto y no tenía ni idea de cómo resucitarlo. ¿Lo más aterrador? Estaba físicamente sano, iba al gimnasio 3 veces por semana, me hacía revisiones médicas con regularidad. ¿Qué me estaba pasando? Lo que no sabía en ese momento era que 3 verduras comunes que consumía casi a diario estaban saboteando silenciosamente mi rendimiento en la cama, y lo que descubrí después cambiaría por completo mi vida íntima, mi matrimonio y, sinceramente, mi propia identidad como hombre. Antes de que todo sucediera, tenía una vida que muchos considerarían envidiable. Casado con Mariana desde hacía 12 años, 2 hijos maravillosos, una carrera estable como gerente comercial y fines de semana agradables con amigos y familiares. Nuestra relación siempre tuvo sus altibajos, como cualquier otra, pero la intimidad nunca había sido un problema. Al contrario, incluso después de tanto tiempo juntos, todavía encontrábamos momentos para nosotros dos, todavía nos deseábamos, o al menos así lo recordaba. Los primeros cambios fueron tan sutiles que ni siquiera los noté. Empecé a sentirme más cansado después del trabajo. Prefería ver un episodio más de la serie en lugar de aprovechar que los niños ya estaban dormidos. Cuando sucedía, la intimidad ya no parecía tan completa. Lo atribuía al estrés, a la rutina, a la edad. Es normal, me decía a mí mismo mientras Mariana dormía de espaldas a mí. En aquella época, tenía lo que consideraba una alimentación saludable. Ensaladas para almorzar, siempre con espinacas porque había leído en alguna parte que eran buenas para la salud. Zumo de soja todas las mañanas, porque necesitaba reducir el colesterol. Y mucha berenjena, que mi madre siempre decía que limpia la sangre. Realmente creía que estaba cuidando mi cuerpo de la mejor manera posible. Las noches comenzaron a convertirse en momentos de ansiedad silenciosa. Mariana se acercaba, y yo sentía una mezcla de deseo y miedo. Deseo porque, claro, ella seguía siendo la mujer de mi vida. Miedo porque, en el fondo, ya sabía lo que pasaría, o mejor dicho, lo que no pasaría. Empecé a inventar excusas. Hoy estoy muy cansado. Mañana tengo que madrugar. Me duele mucho la espalda. Cualquier cosa para evitar otro momento de fracaso. Vi cómo mi mujer empezaba a mirarse más en el espejo, como si buscara en sí misma la razón de mi desinterés. Empezó a arreglarse más, a usar perfumes nuevos. Algunas noches fingía dormir cuando ella se acostaba. Cobarde, lo sé. Nuestra comunicación se fue deteriorando. Hablábamos de los niños, de las facturas, de la casa que necesitaba reformas, de los planes de vacaciones que nunca se concretaban. Pero no hablábamos de nosotros, del elefante en la habitación, del hecho de que no nos habíamos tocado de verdad en semanas, luego en meses. Un domingo por la mañana, mientras preparaba mi habitual zumo de soja, pillé a Mariana mirándome con una expresión que nunca olvidaré. No era ira ni frustración, era resignación, como si hubiera aceptado que aquello, esa distancia, esa frialdad, era nuestra nueva normalidad. Algo dentro de mí se rompió en ese momento.
No podía perder a mi esposa, mi mejor amiga, por algo que ni siquiera entendía bien. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa. Incluso si eso significaba enfrentarme a la vergüenza de admitir, al menos ante mí mismo, que no estaba siendo el hombre que siempre había sido, el hombre que mi esposa se merecía. El problema se volvió imposible de ignorar cuando planeé esa noche de aniversario. Creía sinceramente que un cambio de aires, lejos de las preocupaciones del hogar, podría solucionarlo todo. Reservé el hotel, pedí champán y compré un regalo especial para Mariana. Ella se emocionó visiblemente con el gesto. Sus ojos brillaron de una forma que no había visto en mucho tiempo. Durante la cena, hablamos como en los viejos tiempos. Nos reímos de bromas privadas y recordamos los inicios de nuestra relación. Por un momento, sentí que todo volvería a la normalidad. Pero entonces, al volver a la habitación, la ansiedad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cuanto más intentaba relajarme, más tenso me ponía. Cuanto más deseaba que todo saliera bien, más se negaba mi cuerpo a cooperar. El resultado fue un silencio incómodo, seguido de frases ensayadas de consuelo. «Estas cosas pasan», dijo Mariana, dándose la vuelta. Pero yo sabía que no debería pasar. No así, no con tanta frecuencia. A la mañana siguiente, volvimos a casa sin apenas hablar. El peso del fracaso era casi físico sobre mis hombros. Pasé la semana siguiente perdido en pensamientos sombríos. ¿Mariana todavía me quería? ¿Estaba pensando en buscar satisfacción en otra parte? ¿Se estaba acabando nuestro matrimonio por algo que yo no podía controlar? Lo peor era la soledad. Los hombres no hablan de este tipo de problemas. Al menos yo no conocía a ninguno que lo hiciera. ¿Con quién podía compartir algo tan íntimo, tan humillante? Mis amigos siempre estaban dispuestos a hablar de trabajo, fútbol, política, pero nunca hablábamos de inseguridades, miedos, fracasos. Especialmente fracasos de ese tipo. Empecé a alejarme socialmente. Evitaba salir con otras parejas porque no soportaba ver muestras de afecto. Evitaba estar a solas con Mariana porque temía que quisiera hablar del tema. Incluso evitaba jugar con mis hijos porque, de alguna manera retorcida, sentía que también les había fallado, que ya no era el padre fuerte y seguro que quería ser. Mi trabajo comenzó a resentirse. Perdí la concentración y el enfoque. Las reuniones que antes dirigía con seguridad se convirtieron en ejercicios de ansiedad. Mis compañeros notaron el cambio y me preguntaban si estaba bien. «Solo estoy cansado», respondía, mientras por dentro gritaba pidiendo ayuda. Una noche, después de que Mariana y los niños se hubieran ido a dormir, me quedé en el salón con un vaso de whisky, navegando por Internet. Finalmente, reuní el valor para escribir en Google lo que más temía. Los hombres no pueden tener erecciones. Los resultados fueron una mezcla de sitios web médicos, foros de discusión y publicidad de medicamentos milagrosos. Leí sobre la disfunción eréctil, sobre sus causas psicológicas y físicas, sobre los tratamientos disponibles. Algunas informaciones me tranquilizaron. Era un problema común. Afectaba a millones de hombres. Tenía solución. Otras me asustaron aún más. Podía ser síntoma de problemas cardíacos, diabetes, depresión. Entre los diversos artículos, uno me llamó la atención. Hablaba de la relación entre la alimentación y la salud sexual masculina. Mencionaba cómo ciertos alimentos podían influir negativamente en los niveles hormonales, especialmente en la testosterona. Con el corazón acelerado, seguí leyendo. Y allí, entre los villanos, aparecían 3 alimentos que formaban parte de mi dieta diaria: la soja, el exceso de espinacas y la berenjena. Los mismos que consumía pensando que estaba cuidando mi salud. Fue como si un rayo de comprensión atravesara mi mente.
¿Era posible que algo tan simple como mi alimentación estuviera causando tanto sufrimiento? Una parte de mí quería creer que sí, que la solución podía ser tan simple. Otra parte, más escéptica, lo dudaba. Después de todo, si fuera tan fácil, ¿por qué tantos hombres sufrían el mismo problema? A pesar de mis dudas, decidí investigar más. Necesitaba entender lo que estaba pasando con mi cuerpo. Necesitaba recuperar no solo mi vida íntima, sino también mi confianza, mi alegría, mi conexión con Mariana. Necesitaba volver a ser yo mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Decidido a entender lo que me estaba pasando, me embarqué en un viaje que, en ese momento, no imaginaba lo transformador que sería. Empecé por concertar una cita con un urólogo. Sentado en la sala de espera, miré a mi alrededor y vi a otros hombres, de diferentes edades, probablemente allí por los mismos motivos que yo. Había algo reconfortante y a la vez inquietante en esa silenciosa percepción de que no estaba solo. La consulta fue menos incómoda de lo que temía. El médico, un hombre de mediana edad con aire paternal, me escuchó sin juzgarme. Me hizo preguntas objetivas sobre mis hábitos, mi historial médico y los medicamentos que tomaba. Me hizo un examen físico y me pidió una serie de análisis de sangre. Vamos a investigar primero las causas físicas, me dijo. Pero no se preocupe, la mayoría de los casos tienen solución. Cuando mencioné mi teoría sobre la alimentación, no la descartó por completo. La alimentación sin duda puede influir en la salud sexual, sobre todo a través de las hormonas. Pero normalmente se trata de un conjunto de factores, no solo de un tipo de alimento. Salí de la consulta con una receta para un medicamento que me ayudaría temporalmente, mientras investigábamos las causas más profundas. En las semanas siguientes, mientras esperaba los resultados de las pruebas, me sumergí en investigaciones sobre nutrición y salud masculina. Leí artículos científicos, libros, testimonios. Descubrí que la soja, que consumía a diario en forma de zumo, contiene fitoestrógenos, compuestos vegetales que pueden imitar el estrógeno en el cuerpo humano y, en algunos casos, afectar al equilibrio hormonal masculino. La espinaca, en exceso, puede aumentar los niveles de un compuesto llamado ácido oxálico, que en algunas personas interfiere en la absorción de minerales esenciales para la función sexual. Y la berenjena, cuando se consume con frecuencia, podría interactuar con ciertos medicamentos y alterar la presión arterial, fundamental para una erección saludable. También descubrí 3 alimentos con potencial para mejorar la salud sexual masculina: nueces y semillas ricas en zinc y omega 3, verduras ricas en nitrato como la remolacha, que mejora la circulación sanguínea, y ciertos tipos de setas, conocidas por sus efectos positivos en el equilibrio hormonal. Mientras asimilaba esta información, probé el medicamento recetado por el médico. Funcionó, en parte. Conseguí tener relaciones con Mariana, pero no me sentía yo mismo. Era como si estuviera observando desde fuera, preocupado por si el efecto del medicamento duraría, si conseguiría satisfacerla. No era la solución que buscaba. Llegaron los resultados de los exámenes. Mi testosterona estaba en el límite inferior de lo considerado normal. No era lo suficientemente baja como para ser un problema médico grave, pero sí lo suficiente como para explicar algunos de mis síntomas. El urólogo me sugirió que probara la terapia hormonal, pero también me recomendó cambios en mi estilo de vida antes de seguir ese camino. Fue entonces cuando decidí hacer un experimento radical. Durante un mes, eliminaría por completo los 3 alimentos que sospechaba que estaban afectando a mi salud sexual: la soja, las espinacas y las berenjenas. E incluiría los 3 que descubrí que eran potencialmente beneficiosos. También aumentaría la actividad física, reduciría el alcohol e intentaría dormir mejor. Las primeras semanas fueron difíciles.
Mi cuerpo estaba acostumbrado a ciertos alimentos, y el cambio me causó malestar. Mariana notó el cambio en mi alimentación y me preguntó por qué. Aún no estaba listo para compartirlo por completo, así que solo le dije que estaba tratando de mejorar mi salud en general. Ella pareció aceptarlo, pero sentí su mirada curiosa siguiéndome por toda la casa. En la tercera semana, comencé a notar diferencias sutiles. Tenía más energía durante el día. Dormía mejor por la noche. Mi estado de ánimo era más estable. En el trabajo, volví a sentir la confianza de antes, pero la prueba real aún estaba por llegar. Un viernes, después de acostar a los niños, encontré a Mariana en la sala, viendo una película. Me senté a su lado, más cerca que las últimas veces. Ella sonrió, sorprendida por mi acercamiento. Hablamos de la película, del día, de cosas triviales. Entonces, naturalmente, nos besamos. Por primera vez en meses, no sentí esa ansiedad paralizante. Dejé que sucediera, y sucedió. No fue perfecto, pero fue real, fue nuestro, fue un comienzo. A la mañana siguiente, Mariana me miró de forma diferente. No dijo nada, pero había una pregunta en sus ojos. Yo tampoco dije nada, pero me prometí a mí mismo que si las mejoras continuaban, hablaríamos abiertamente. Fue entonces cuando, navegando por un foro sobre salud masculina, encontré la primera mención a Alfa Vita. Varios hombres relataban experiencias positivas con este suplemento natural, diciendo que les había ayudado a equilibrar sus hormonas y a mejorar su energía y rendimiento. Normalmente habría sido escéptico, pero después de lo que había descubierto sobre la influencia de la alimentación, estaba más abierto a posibilidades. Investigué más sobre el producto. Estaba compuesto por ingredientes naturales conocidos por favorecer la salud hormonal masculina: maca, Tribulus terrestris, sau palmetto y otros. Muchos de estos ingredientes ya los había encontrado en mis investigaciones sobre alimentos beneficiosos para la salud sexual. Lo que me llamó la atención fue la combinación específica y las dosis, aparentemente formuladas para actuar en sinergia. Después de algunas dudas, decidí darle otra oportunidad. Pedí Alfa Vita por internet, sin decírselo a nadie. Cuando llegó el discreto paquete, lo guardé en la oficina, lejos de miradas curiosas. Siguiendo las instrucciones, empecé a tomar 2 cápsulas al día, mientras continuaba con mis cambios en la alimentación y el estilo de vida. Las siguientes semanas serían decisivas. O bien encontraba el camino de vuelta a mí mismo, a mi matrimonio, a mi confianza, o tenía que aceptar una nueva realidad y buscar ayuda más intensiva. Lo que no sabía era que la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Alfa Vita llegó un martes cualquiera. Recuerdo abrir el discreto paquete en mi oficina en casa y examinar el frasco blanco y dorado con una mezcla de esperanza y escepticismo. Ya había probado tantas cosas, invertido en tantas promesas. Pero algo en ese momento me decía que esta podría ser diferente. Quizás era la desesperación, quizás la intuición. Siguiendo las instrucciones, tomé 2 cápsulas esa mañana con un vaso de agua. Obviamente, no esperaba resultados inmediatos. Mi investigación me había demostrado que los suplementos naturales suelen tardar en acumularse en el organismo y producir efectos perceptibles. Así que continué con mi nueva rutina. Una dieta equilibrada sin los 3 villanos que había identificado: soja, espinacas en exceso y berenjenas. Ejercicio moderado 3 veces por semana. Y ahora, Alfa Vita por la mañana. Durante la primera semana, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Un poco más de energía al despertarme. Un sueño ligeramente más profundo. Pequeñas cosas que podrían atribuirse fácilmente al efecto placebo o a los otros cambios que ya había implementado. Pero mantuve la disciplina, tomando las cápsulas religiosamente todas las mañanas. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar diferencias más concretas.
Una mañana, me desperté con algo que no sentía desde hacía meses. Esa erección matutina natural, que solía ser tan común y que había desaparecido por completo de mi vida. Me quedé inmóvil en la cama, casi con miedo de moverme y romper el encanto. Mariana ya se había levantado para preparar el café, así que tuve ese momento solo para mí, para procesar lo que estaba pasando. Esa misma semana, me di cuenta de que mi energía durante el día era consistentemente mejor. No solo energía física, sino también mental. En el trabajo, volví a contribuir en las reuniones con ideas claras y asertivas. Un compañero incluso comentó: «Qué bueno tener al viejo Carlos de vuelta». Eso me impactó profundamente. No me había dado cuenta de hasta qué punto mi situación estaba afectando a todos los aspectos de mi vida, incluso a mi identidad profesional. En casa, empecé a estar más presente. Jugaba más con los niños. Ayudaba más en las tareas domésticas. Hablaba más con Mariana sobre el día a día. Ella notó el cambio, por supuesto. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me preguntó directamente: «¿Qué te pasa? ¿Estás diferente?». No de forma acusatoria, sino curiosa, tal vez esperanzada. Aún no me sentía preparado para una conversación completa, así que le respondí vagamente que estaba haciendo algunos cambios en mi dieta y tomando un suplemento natural para tener más energía. No era mentira, solo una versión simplificada de la verdad. Ella asintió sin presionar más, pero su mirada decía que entendía más de lo que yo revelaba. Fue en la tercera semana cuando la verdadera transformación comenzó a manifestarse. Una noche, después de que los niños se acostaron, Mariana y yo estábamos en el sofá viendo una película. Naturalmente, nos acercamos. Un beso llevó a otro, y entonces mi cuerpo respondió. No con la vacilación ansiosa de los últimos meses, ni con la ayuda artificial de medicamentos, sino de forma natural, como solía ser antes de que todo empezara. Esa noche fue como redescubrir a mi esposa, redescubrirme a mí mismo. La conexión que sentimos fue más allá de lo físico. Fue como si hubiéramos roto una barrera invisible que se había formado entre nosotros. Después, tumbados en la cama, Mariana apoyó la cabeza en mi pecho y susurró: «Te he echado de menos». 3 simples palabras que captaban meses de distancia emocional, de soledad compartida. Fue en ese momento cuando decidí que teníamos que hablar abiertamente. A la mañana siguiente, después de que los niños se fueran al colegio, le pedí a Mariana que se sentara conmigo en el porche, y entonces, por primera vez, lo compartí todo. La angustia de los últimos meses, el miedo a estar perdiendo mi masculinidad, la vergüenza que me había impedido buscar ayuda antes, los descubrimientos sobre la alimentación y, por fin, Alfavita. Ella me escuchó en silencio, con los ojos llorosos. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Ojalá hubiera podido ayudarte más, pero no sabía cómo llegar a ti. Pensaba que habías dejado de quererme. Esa conversación fue catártica para los dos. La honestidad derribó las últimas barreras entre nosotros. Mariana me confesó que había pasado por sus propios momentos de duda, cuestionándose su atractivo, su capacidad para hacerme feliz. Lloramos juntos por el dolor que nos habíamos causado el uno al otro, no por maldad, sino por miedo y silencio. En las semanas siguientes, continué con Alfavita y todos los cambios que había implementado. Los resultados siguieron intensificándose. Mi energía, mi estado de ánimo, mi confianza, todo parecía volver a la normalidad, o quizás incluso mejor que antes. Empecé a comprender que lo que estaba sucediendo no era solo una corrección física, sino un reequilibrio completo. En una consulta de seguimiento, compartí con mi urólogo todos los cambios que había hecho
incluido alfa-beta. Examinó la lista de ingredientes con interés. Esta combinación de maca, Tribulus terrestris, palma enana americana y otros adaptógenos tiene sentido desde el punto de vista científico, explicó. Cada uno de estos ingredientes tiene estudios que sugieren beneficios para el equilibrio hormonal y la salud sexual masculina. Juntos, parecen estar funcionando de forma sinérgica en tu caso. Hizo hincapié en que el suplemento probablemente estaba funcionando en combinación con todos los demás cambios positivos que había implementado. La eliminación de alimentos problemáticos, el aumento de la actividad física, la reducción del estrés y la mejora de la comunicación con mi esposa. Es un enfoque holístico, dijo. Y así es exactamente como deben tratarse problemas complejos como este. Nuevos análisis de sangre confirmaron lo que ya sentía. Mis niveles hormonales habían mejorado significativamente. Mi testosterona estaba ahora dentro del rango normal, y otros marcadores de salud también mostraban mejoras. Sin embargo, más importante que los números era cómo me sentía. La nube oscura que se cernía sobre mí se había disipado. Volvía a reconocerme en el espejo, a disfrutar de las pequeñas cosas, a reír con ganas, a soñar con el futuro. Y Mariana estaba a mi lado en este viaje, ya no como una espectadora confundida de mi sufrimiento, sino como compañera en mi recuperación. Han pasado 6 meses desde que empecé a tomar alfa-beta y a implementar todos los cambios en mi vida. 6 meses que han transformado no solo mi salud física y sexual, sino también mi relación, mi autoestima y mi visión de la masculinidad y la vulnerabilidad. La transformación más obvia e inmediata fue, por supuesto, el retorno de mi función sexual. Las erecciones volvieron a ser consistentes, naturales, vigorosas. El sexo con Mariana recuperó esa espontaneidad y conexión que habíamos perdido. Pero sería superficial decir que ese fue el cambio más importante. Fue solo la punta del iceberg. Bajo la superficie se estaban produciendo transformaciones mucho más profundas. La primera de ellas fue en nuestra relación. Esa conversación sincera en el balcón abrió las compuertas para una comunicación mucho más honesta entre nosotros. Temas que antes evitábamos, inseguridades, miedos, deseos, se convirtieron en parte habitual de nuestras conversaciones. Creamos el hábito de sentarnos juntos en la terraza una vez a la semana, solo para conversar, sin distracciones, sin teléfonos, sin interrupciones. Esos momentos se volvieron sagrados para nosotros. Mariana me confesó que, durante el tiempo que estuve lejos, llegó a temer que yo estuviera teniendo una aventura, o que simplemente hubiera dejado de amarla. Yo, por mi parte, le conté lo mucho que me sentía menos hombre, menos digno de su amor y respeto. Nos reímos de cómo ambos estábamos sufriendo en silencio, cada uno creando narrativas catastróficas en su propia mente, cuando la solución estaba en la simple honestidad. Nuestra intimidad floreció más allá de lo físico. Empezamos a tocarnos más durante el día. Pequeños gestos de afecto, un beso en la frente mientras ella trabajaba, su mano en mi hombro mientras yo lavaba los platos. Ese contacto casual que habíamos perdido gradualmente sin darnos cuenta. Volvimos a dormir acurrucados, algo que no hacíamos desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado la comodidad de esa conexión. Con los niños, yo también cambié. Antes, incluso cuando estaba físicamente presente, parte de mí siempre estaba ausente, perdida en preocupaciones e inseguridades. Ahora, cuando jugaba con ellos, estaba totalmente allí, 100% presente. Noté cómo mi hijo mayor empezó a buscar más mi compañía, a compartir más sus pensamientos y dudas. Mi hija menor, que siempre ha estado muy unida a su madre, empezó a pedirme que le leyera cuentos antes de dormir. Pequeños cambios que lo significaban todo.
En el trabajo, mi transformación se notó. Me ascendieron a director de ventas, un puesto que llevaba años deseando. Mi jefe mencionó específicamente mi renovada confianza y claridad de propósito como factores decisivos. Las cifras hablaban por sí solas. Mi equipo tuvo el mejor trimestre en años bajo mi liderazgo más presente y enfocado. Pero quizás la transformación más significativa se produjo en mi relación conmigo mismo. Durante años, llevé una versión rígida y limitada de lo que significaba ser hombre. Ser fuerte siempre. No mostrar nunca vulnerabilidad. Resolverlo todo por mí mismo. Esa visión estrecha casi destruyó mi matrimonio y mi salud mental. Ahora entendía que la verdadera fuerza estaba en la vulnerabilidad, en la capacidad de pedir ayuda, de admitir que no tengo todas las respuestas. Empecé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia con amigos cercanos. Para mi sorpresa, varios de ellos compartieron que estaban pasando o habían pasado por situaciones similares. Un amigo de toda la vida me confesó que llevaba 5 años tomando medicamentos para la disfunción eréctil, sin habérselo contado nunca a nadie. Otro reveló problemas en su matrimonio debido a cuestiones similares. Esas conversaciones, antes impensables, se convirtieron en momentos de verdadera conexión masculina, mucho más allá de las conversaciones superficiales sobre deportes y trabajo. Físicamente, mi cuerpo también se transformó. La combinación de una alimentación más adecuada, ejercicio regular y el apoyo de Alfa-Vita cambió mi composición corporal. He perdido la grasa abdominal que había acumulado durante años. Mis músculos, incluso con ejercicio moderado, se han definido más. Mi piel ha mejorado, al igual que mi cabello. En una consulta rutinaria, mi médico quedó impresionado con la mejora en mis análisis de sangre. Colesterol, glucemia, marcadores inflamatorios, todo había mejorado significativamente. Pero no quiero pintar un cuadro perfecto. También hubo desafíos. En algunas ocasiones, sobre todo en periodos de mucho estrés, sentí que los fantasmas de los problemas antiguos amenazaban con volver. La diferencia es que ahora tenía herramientas para lidiar con ello y, lo más importante, tenía una compañera que era consciente y apoyaba mi viaje. En esos momentos, prestaba más atención a mi alimentación, priorizaba el sueño, practicaba técnicas de respiración que había aprendido para controlar la ansiedad y seguía fielmente con Alfa-Vita, que se había convertido en una parte tan natural de mi rutina como lavarme los dientes. Uno de los cambios más sutiles, pero profundamente significativos, fue mi relación con el tiempo y la edad. A los 38 años, había empezado a ver el envejecimiento como un declive inevitable, especialmente en lo que se refería a la vitalidad y la sexualidad. Ahora, a los 39, veo el envejecimiento de una manera completamente diferente, como un viaje que puede incluir crecimiento, vitalidad y descubrimientos, siempre y cuando cuidemos adecuadamente nuestro cuerpo y nuestra mente. Mariana comentó recientemente que parecía más joven ahora que hace un año. No solo en apariencia, sino en energía, actitud, en la forma de moverme e interactuar con el mundo. Es como si hubieras redescubierto algo que habías perdido, dijo. Y tenía razón. Había redescubierto no solo mi potencia sexual, sino mi potencia vital en todos los sentidos. Otro aspecto transformador fue mi relación con la alimentación. Lo que comenzó como una eliminación desesperada de ciertos alimentos que sospechaba que me estaban haciendo daño, se convirtió en una comprensión mucho más profunda y respetuosa del impacto de la nutrición en todos los aspectos de mi salud. Aprendí a escuchar a mi cuerpo, a notar cómo los diferentes alimentos me afectaban no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Mi viaje con Alfa-Vita me enseñó algo fundamental. Nuestro cuerpo es un sistema integrado. No podemos separar la salud sexual de la salud mental, ni la salud física de la salud emocional.
Todo está conectado. Los mismos nutrientes que estaban apoyando mi equilibrio hormonal también estaban mejorando mi estado de ánimo, mi cognición, mi energía e incluso mi apariencia. En una de nuestras conversaciones en la terraza, Mariana dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo que más me atrae de ti ahora? No es el sexo, aunque eso está muy bien. Es verte cómodo en tu propia piel otra vez. Esa frase capturó perfectamente lo que sentía. Después de meses vagando perdido en un cuerpo que parecía no pertenecerme, por fin había vuelto a casa. Y esa, quizás, sea la transformación más profunda de todas. El regreso a mí mismo, la reconexión con mi esencia, el redescubrimiento del hombre que siempre he sido, no definido por su rendimiento sexual, sino por su capacidad de amar, de conectar, de ser vulnerable, de buscar ayuda cuando es necesario y de encontrar soluciones incluso en los momentos más difíciles. Comparto mi historia hoy, no para presumir ni para exponer mi vulnerabilidad pasada, sino porque sé que hay miles de hombres que enfrentan en silencio el mismo desafío que yo enfrenté. Hombres que, en este preciso momento, están acostados al lado de sus parejas, fingiendo dormir para evitar otro momento de frustración. Hombres que están perdiendo la confianza en sí mismos, cuestionando su masculinidad, dejando que un problema físico se convierta en una crisis de identidad. Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas algunas verdades que he descubierto a lo largo de este viaje. Primero, no estás solo. La disfunción eréctil afecta a más del 45% de los hombres brasileños en algún grado. Esto significa que en cualquier grupo de amigos, probablemente la mitad ha pasado o está pasando por lo mismo que tú. Simplemente no hablamos de ello. Segundo, no es culpa tuya. Al igual que yo descubrí que ciertos alimentos que consumía, pensando que me hacían bien, estaban en realidad perjudicando mi equilibrio hormonal, hay innumerables factores en nuestra vida moderna que pueden afectar nuestra salud sexual. El estrés crónico, los contaminantes ambientales, los ingredientes ocultos en los alimentos procesados e incluso la forma en que usamos la tecnología. Tercero, y más importante, hay una solución. No me refiero a medicamentos de farmacia que solo tratan el síntoma y no la causa. Me refiero a recuperar de forma natural el equilibrio de tu cuerpo, a devolverte no solo tu función sexual, sino también tu energía, tu confianza y tu vitalidad completa. Mi viaje de transformación comenzó con la eliminación de 3 alimentos que estaban saboteando silenciosamente mi salud hormonal. Continuó con el descubrimiento de nutrientes específicos que podían restablecer el equilibrio que había perdido. Y se completó cuando encontré una forma conveniente de garantizar que mi cuerpo recibiera diariamente todos esos nutrientes en las proporciones ideales. En los últimos 6 meses, he recibido mensajes de decenas de hombres que, después de escuchar mi historia, decidieron tomar medidas similares. Hombres de 30, 40, 50 e incluso 60 años que recuperaron no solo su función sexual, sino también su alegría de vivir. Hombres que salvaron sus matrimonios, mejoraron su rendimiento profesional y reconectaron con sus hijos. Porque, como descubrí, cuando recuperamos nuestra vitalidad sexual, recuperamos mucho más que eso. Recuperamos nuestra esencia como hombres. Un amigo cercano, Roberto, de 52 años, me contó que después de 3 meses siguiendo un camino similar al mío, su esposa bromeó diciendo que debería mostrar su documento de identidad, ya que parecía 10 años más joven. Un compañero de trabajo, después de solo 6 semanas, me envió un mensaje que decía simplemente: «Tío, mi mujer quiere darte las gracias en persona». La transformación que experimenté no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso, un viaje de autodescubrimiento y cuidado constante.
Pero cada pequeño paso valió la pena. Cada mañana que me despertaba con más energía, cada noche que podía expresar físicamente el amor que sentía por mi esposa, cada momento de conexión genuina con mis hijos, cada logro profesional impulsado por mi renovada confianza, todo ello me demostró que iba por el buen camino. Hoy me miro al espejo y veo a un hombre de 39 años que se siente y parece más joven y más vital que cuando tenía 30. Un hombre que entiende que la verdadera masculinidad no tiene nada que ver con no fallar nunca o no pedir ayuda nunca, sino con tener el valor de afrontar los problemas de frente y hacer lo que sea necesario para superarlos. Si te encuentras en una situación similar a la mía, quiero que sepas que no tienes por qué sufrir en silencio. No tienes por qué ver cómo se deteriora tu relación. No tienes por qué aceptar la pérdida de tu vitalidad como algo inevitable con la edad. Tienes opciones. Tienes poder. Puedes recuperar el control de tu salud sexual y con ella de toda tu vida. El primer paso es el más difícil: admitir ante uno mismo que hay un problema y que quieres resolverlo. El segundo paso es buscar información fiable, basada en la ciencia, no en mitos o en marketing engañoso. El tercer paso es actuar, implementar los cambios necesarios de forma coherente y paciente. Sé que ahora puede parecerte aterrador o desalentador. Yo he estado exactamente donde tú estás. Sentí la misma vergüenza, el mismo miedo, la misma sensación de que tal vez esa era mi nueva normalidad y que simplemente tenía que aceptarla. Pero estoy aquí para decirte que hay un camino de vuelta a tu mejor versión. Un camino que no implica procedimientos invasivos ni medicamentos con efectos secundarios peligrosos. Un camino natural, basado en la comprensión profunda de cómo funciona realmente nuestro cuerpo y de lo que necesita para funcionar a su máximo potencial. Mi viaje me llevó a descubrir no solo qué alimentos evitar, sino también qué nutrientes específicos son esenciales para la salud hormonal masculina. Nutrientes como la maca, que las culturas antiguas utilizaban para aumentar la energía y la libido. El Tribulus terrestris, conocido por su apoyo a la producción natural de testosterona. El Sau palmetto, que promueve la salud de la próstata, fundamental para la función sexual. Y muchos otros, cada uno con un papel específico en el complejo equilibrio que sustenta nuestra vitalidad sexual. La combinación perfecta de estos nutrientes, en proporciones científicamente optimizadas, fue lo que marcó la diferencia para mí. Y puede hacerlo también para ti. No estoy aquí para venderte un milagro ni una cura instantánea. Estoy aquí para compartir una verdad que he descubierto a través de la investigación, la experiencia personal y, sí, algunos intentos y errores a lo largo del camino. Nuestro cuerpo tiene una capacidad increíble para curarse y reequilibrarse cuando le damos exactamente lo que necesita. Si mi historia te ha llegado, si estás listo para dar el primer paso hacia tu propia transformación, he creado una guía detallada, basada en todo lo que he aprendido. En ella, comparto los 3 alimentos que descubrí que eran problemáticos para mi salud hormonal, los nutrientes específicos que me ayudaron a recuperar mi equilibrio y cómo puedes implementar estos cambios en tu propia vida. También incluyo información sobre el suplemento que se ha convertido en una parte fundamental de mi rutina diaria. Alfa Vita. No es una píldora mágica, sino una herramienta poderosa cuando se combina con los otros cambios que describo en la guía. Todo esto está a tu disposición ahora mismo. Si quieres saber qué he utilizado, el enlace está en el comentario fijado. Hoy tienes que tomar una decisión. Puedes seguir como hasta ahora, esperando a que las cosas mejoren por sí solas. Spoiler, rara vez ocurre. O puedes tomar medidas, dar el primer paso hacia la recuperación de tu vitalidad plena. Recuerda, no se trata solo de mejorar tu vida sexual. Se trata de recuperar tu confianza,
tu energía, tu alegría de vivir. Se trata de ser el hombre que sabes que puedes ser, para tu pareja, para tu familia, para ti mismo. Yo decidí actuar, y esa decisión cambió mi vida. Ahora la decisión es tuya.